Eh, Entonces, estábamos diciéndole que por favor los Zambia consideraban a las mujeres como algo tóxico, ¿no? Pero en todo el sentido de la palabra, no como lo consideramos ahora tóxico, que es celoso, que es controlador, no. Ellos creen que las mujeres son tóxicas y si el hombre tiene contacto con su vagina o con su sangre, se pueden envenenar. De hecho, cuando el hombre ya tiene relaciones sexuales con la mujer, se considera que ya su sangre se ha contaminado y ya nunca más pueden cometer, por ejemplo, este acto de ofrecerle el semen a otro, a otro adolescente, ¿no? Entonces, ellos, por ejemplo, para hacerle sexo oral a la mujer, se tienen que poner unas bolitas de hojas de menta en la nariz para no percibir los aromas que consideran tóxicos y venenosos de la mujer. Así quiero que se entienda que existen, por ejemplo, este tipo de conductas que desde un punto de vista, primero, son conductas homosexuales, pero lo sorprendente de esto es que en los Zambia el 95% de ellos son heterosexuales. O sea, hay conductas sexuales que no tienen nada que ver con fantasías o con pensamientos sexuales. Segundo, que en su cultura estamos hablando ya de una edefilia, ¿no es cierto? De conductas sexuales con menores de 14 años. Entonces, pero ellos no consideran esto como actos eh, desviados, aberrantes, perversos, anómalos, simplemente es aceptable para su cultura. Y los jóvenes lo hacen muy contentos. ¿Por qué? Porque obviamente van a pasar de nivel, ¿no? De ser adolescentes a ya ser hombres. Entonces, cuando se toman el semen, ahora sí se consideran como personas fuertes. Anteriormente, personas femeninas. ¿Alguna pregunta, por favor, sobre esto? Perfecto. ¿Dónde pueden conseguir esta información? Les recomiendo este libro que se llama Sed de piel. No sé si lo ven ahí, que es de Manuel Lucas. De hecho, él, por ejemplo, hizo un análisis de muchas culturas. Aquí está cada una de esas es una cultura. Perdón, para abajo, ¿no? Todas son las culturas. Y aquí analiza él cuál es por ejemplo, qué tipo de culturas permiten la sexualidad infantil, las relaciones extramatrimoniales, porque hay muchas culturas que aceptan relaciones extramatrimoniales. La abstinencia sexual también, la homosexualidad, el tabú del incesto, hospitalidad sexual también, por ejemplo, ay, se fue el nombre de los esquimales, ellos tienen este tipo de conductas de la hospitalidad sexual. Por ejemplo, si ustedes van a alguna tribu de esquimal, ellos lo que consideran es que si yo soy el visitante, tienen que prestarme a su mujer para pasar la noche caliente. Entonces, y caliente me refiero no solamente a la calentura sexual, sino para el frío, ¿no? Entonces, eso es excelente ese libro porque es un análisis antropológico de la sexualidad que nos abre muchísimo la mente de las conductas sexuales que pueden existir a nivel mundial. Así que eso es lo que quiero que se vaya entendiendo, que las parafilias pueden ser que en un lugar vayan a ser muy aceptadas y acá no. Por poner un ejemplo más claro también, los musulmanes que tienen el permiso social legal de tener esposas de 12 años, por ejemplo, ¿no? Y acá, obviamente, si yo quiero hacer eso, no, por más que sea, va a ir preso. Así que eso son lo que es la variabilidad de las conductas sexuales. Ahora sí, entender lo que son las parafilias. ¿Qué es lo que nos dice el término parafilia? ¿No es cierto? El término parafilia denota cualquier interés sexual intenso y persistente, distinto del interés sexual por la estimulación dentro de relaciones consentidas y con parejas físicamente maduras y fenotípicamente normales. Entonces, si yo les digo que a mí me gustan los niños, entonces se convierte en una parafilia. ¿Por qué? Porque primeramente no es una pareja físicamente madura y fenotípicamente tampoco es una persona normal, ¿no es cierto? Dentro del punto de vista eh, eh, parafílico, que puede ser que me gusten. Eh, Como les decía yo, a personas amputadas, personas, incluso hay la fantasía sexual con personas de diferentes tipos de etnias, ¿no es cierto? Interétnico.
Así vamos a encontrar muchísimas parafilias, pero por favor, el DCM-5 mismo lo dice, no todas las parafilias terminan en actos delictivos, eso tenemos que tener muy en cuenta. Eh, Vamos a ver, pregunta por favor, si a mí me gustan los niños, ¿será que tengo una enfermedad, un trastorno o soy un delincuente? Vamos a ver, pueden responder en el chat. No soy ni enfermo, ni trastornado, ni delincuente, según mi querida Zulema. Querida Gaby también me dice que no. Perfecto, muy bien. Si me gustan los niños, no soy ni delincuente, ni trastornado, ni enfermo, ¿no? Listo, muy bien. Ahora sí, vamos a entender esta parte, ¿no? Existen los pensamientos sexuales. En los pensamientos sexuales los vamos a dividir en pensamientos positivos y los pensamientos negativos. ¿Cuáles son los pensamientos positivos? Pues los pensamientos sexuales positivos son los que los acepto, son los que me dan placer, son de hecho egosintónicos, son los que me agradan, los que me gustan y con los que me quedo. Esos son pensamientos sexuales positivos. Por favor, no porque tenga la palabra positivo significa que sean buenos. Por poner un ejemplo, yo puedo decir, me gustan los niños menores de 5 años, entonces no tiene nada que ver lo positivo con lo bueno, simplemente que estoy disfrutando de este tipo de pensamientos. ¿Está claro los pensamientos sexuales positivos? Pensamiento sexual negativo es el que yo rechazo, no significa que sea malo. Yo digo, me gusta la vecina de enfrente, ¿sí? Y digo, ¿qué tal será verla sin brasier? Entonces, el hecho de que diga, no, es que yo soy casado, no sé por qué estoy pensando en eso, rechazo este pensamiento, entonces es un pensamiento sexual negativo, no por eso tiene que ser malo, ¿no? En ningún momento está mal fantasear con una mujer o un hombre en ese contexto. Entonces, el pensamiento sexual positivo lo acepto, el pensamiento sexual lo rechazo. Negativo, ¿no? En el positivo, por favor, en tanto pensamientos positivos como negativos pueden aparecer en contextos tanto sexuales como en contextos no sexuales. ¿Cuáles son contextos sexuales? Por ejemplo, cuando estoy seduciendo a una persona, cuando estoy en el acto sexual, compartiendo, en los juegos sexuales, lo que sea, pero también pueden aparecer pensamientos sexuales en contextos no sexuales. Por ejemplo, estoy en la iglesia, estoy en un velorio, por ejemplo, estoy recibiendo clase. Entonces, y aparecen pensamientos sexuales. Puede ser el caso, por favor. No significa que sean buenos ni malos, simplemente no se puede detener los pensamientos. Los pensamientos van a aparecer esté donde esté. ¿Sí? Otra curiosidad de los pensamientos sexuales negativos es que eh, a pesar de que yo lo rechazo, puede ser que aparezca o que generen excitación. Por ejemplo, digo, ¿qué tal será tener relaciones sexuales con un niño de 5 años? Y digo, ¿por qué estoy pensando en esto? Pero el simple hecho de que tenga un contexto sexual hace que pueda tener una erección. Y yo digo, pero ¿por qué me he generado una erección si no me gusta o no es, yo sé que no está bien? Entonces, esto también suele suceder con mujeres, ¿no es cierto? En algún tipo de pensamiento sexual negativo, porque estudios demuestran que las mujeres que han sido agredidas sexualmente presentan fantasías sexuales con sus agresores. No significa, por favor, no estoy diciendo que les haya gustado o que quieren volver a repetirlo, no. Simplemente el proceso del pensamiento genera este tipo de fantasías y aunque rechacen, diga, ¿por qué estoy pensando en eso? Si, lo odio, lo detesto a esta persona, pero ya como tiene un contenido sexual, puede ser que exista lubricación vaginal, puede ser que exista una erección en los pezones, puede ser que exista la erección del clítoris, el ensanchamiento de los labios, todo lo que es la tumefacción de la excitación sexual femenina, pero no significa, por favor, que o automáticamente esto es deseable, ¿no? Es un pensamiento sexual negativo.
De hecho, incluso se han dado casos donde las mujeres en agresiones sexuales han sido o han sentido orgasmos. Pero por favor, no significa que porque está siendo agredida sexualmente y sienten orgasmos es porque le gustó. Está en un contexto sexual donde el cuerpo responde independientemente de la mente. Muchas mujeres agredidas sexualmente han sentido lubricación vaginal al momento de la penetración. Entonces, no por eso significa que lo está disfrutando, por favor. Eso debería tenerse en contexto todo lo que es la medicina forense, porque ¿qué es lo que pasa si estamos en el contexto sexual, ¿no? Y el agresor sexual comienza a tocar los senos de la mujer y involuntariamente aparece la lubricación vaginal. En el momento de haber una penetración, y puede ser, es muy posible que no exista algún desgarro vaginal porque no existe este roce sin la lubricación que puede generar este tipo de situaciones. Entonces el forense va a decir, ah, no, no hay desgarro, entonces no hay agresión. De hecho, ha sido voluntario, así que no, por favor. Para eso también existe la valoración psicológica y psicosexual. Muy importante en este tipo de casos, ¿no? ¿Alguna pregunta, por favor, en esto? ¿Está claro lo que son los pensamientos sexuales? Todos, por favor, todos tenemos pensamientos sexuales, hasta los que se consideran asexuales. Así que mucho ojo con eso. Por eso yo no considero que existan estas personas de los asexuales. Una curiosidad también de sus pensamientos sexuales es que eh, por ejemplo, los pensamientos sexuales positivos, o sea, los que yo acepto, los que me gustan, y que están relacionados con la sumisión o con ¿cómo se dice? Ay, fue la palabra. Como que quiere la dominación, perdón. Entonces, los contenidos sexuales de pensamiento que son aceptables o que son positivos dentro de la dominación y la sumisión tienen mayor relación con la agresión sexual, ¿no? Entonces, si yo digo, está bien someter a una persona, entonces es muy posible que se genere pensamientos o fantasías sádicas y al final terminar con conductas agresivas sobre las personas, ¿no? Esos son los pensamientos sexuales. En el caso de las fantasías, la fantasía tiene, ¿cuál será? ¿Quién me quiere decir? Mi querida Zulema que está por aquí, ¿no? O mi querido, tenemos a Gaby, tenemos a Rocío, tenemos a Francisco, tenemos a Jessica. ¿Cuál será la diferencia entre la fantasía y el pensamiento sexual? ¿Quién me quiere decir? Entre la fantasía y el pensamiento sexual, tomando en cuenta que las dos son actividades cognitivas. ¿Quién me quiere dar algún tipo de acercamiento acá? Vamos a ver, mi querido Zulema, Francisco, Gaby, vamos a Rocío. La Tal diferencia. vez, Dígame, Zulema. tal vez la fantasía sexual tiene que ver con imaginación, Ujú. Muy bien, muchas eh, gracias. y tal vez, bueno, el pensamiento acaba de decirlo, ¿verdad? Que pensamos en algo que podría gustarnos y de alguna manera nos excita. Perfecto, muchas gracias, mi querida Zulema. Y por ahí va, ¿no? El pensamiento es un proceso cognitivo que toma en cuenta la realidad, perdón, ¿sí? Toma en cuenta situaciones que yo he vivido. No puedo yo tener un pensamiento de algo que no he percibido. Si es que hago ese contexto, simplemente sería una fantasía, ¿no? Uso la imaginación. Entonces, la fantasía es un proceso que interviene con la imaginación. Muy bien, entonces, ¿qué son las fantasías sexuales? De hecho, son procesos que son potenciadores o iniciadores de conductas sexuales.
Puede ser que la fantasía me sirva para iniciar algún tipo de conducta. Por ejemplo, si yo estoy fantaseando con niños, puede ser que esa fantasía me lleve a tener contacto con niños. Si yo estoy fantaseando con animales, puede ser que esa fantasía me lleve a tener contacto con animales, no necesariamente, ¿no? Pero es un potenciador, perdón, es un iniciador. Y como un potenciador, o sea, ya estoy en el acto sexual y fantaseo, ¿para qué? Para potenciar. ¿Quién de ustedes no ha hecho eso, por favor? Creo que la mayoría de seres humanos, al momento de tener relaciones sexuales, mucho más cuando y ya tenemos una persona que se ha convertido en una relación muy rutinaria, una relación muy monótona, entonces utilizo la fantasía ¿para qué? Para potenciar mi sexualidad y poder satisfacer a mi pareja. Entonces, eso es el contenido de fantasías sexuales. Ahora, estas fantasías pueden ser tanto parafílicas como no parafílicas. Lo que nos interesa en este caso son las fantasías parafílicas, o sea, que salen de la norma social o algo extraño o diferente, ¿no? Tenemos los intereses sexuales persistentes. Por favor, que es algo diferente a la parafilia. Para considerar que es una parafilia debemos tener algo que sea recurrente, intenso, persistente en el tiempo para considerarse que sea una parafilia. De lo contrario, puede ser un interés sexual persistente, nada más que no llegue a ser una parafilia, y incluso ahora el DSM-5 también nos indica que existe una orientación sexual por parafilia, en este caso por pedofilia. Si es que yo tengo un gusto por los niños, pero que no se ha consumado y que no me causa ningún malestar clínico, no me causa ningún problema dentro del ámbito social, laboral, personal. Entonces, me gustan los niños, acepto que me gustan los niños, pero no me siento mal, entonces es una orientación sexual por pedofilia. Así, entonces tenemos las parafilias que les digo que son fantasías, que son pensamientos, y aquí me he comido una L, mil disculpas, ya le voy a poner, eh, y que pensamientos que son recurrentes, pensamientos que son intensos, pensamientos que son eh, eh, ¿qué más? Intensos, persistentes y que salgan de la norma, ¿no es cierto? Y que se enfoquen en situaciones, en personas, en edades o en objetos que no tienen un contexto sexual. Eso es considerado como una parafilia. Por favor, no todas las parafilias son o terminan en un delito. Puede ser que tengamos, por ejemplo, me gustan o me excita ver a mi esposa con zapatos rojos y le compro todos los zapatos que ella tiene son rojos. ¿Qué problema legal tengo? ¿Qué problema sexual tengo con ella? ¿Qué problema social tengo? ¿No es cierto? No interviene en nada de esto, así que no, esa parafilia no se podría considerar como algún tipo de trastorno, a menos que me cause el malestar clínico significativo, ¿no? Ahora sí, vamos a ver cómo consideramos que se convierte en una parafilia o no. Así dice, y eso que quede muy clarito, por favor, para ustedes, para todos, ¿no? El juicio acerca de lo que es bueno y lo malo de un acto está fuera del área de la competencia del profesional de la salud. Y yo le extiendo un poco más a, al ámbito forense, ¿no? Porque el perito no es quien decide qué es bueno y qué es malo, qué conducta está buena o qué conducta está mala, quién es culpable o quién es inocente. Eso no es competencia de los peritos, del criminólogo, del psicólogo forense, sino eso le compete al fiscal, al juez, determinar si está bien, si es que está mal, si es que eso es legal, si es ilegal, si es que es culpable o no es culpable, ¿no? Entonces, eso tomen muy en cuenta. Nosotros simplemente vamos a obtener información de la persona que estamos evaluando. Así entonces tenemos aquí, ¿no es cierto?, las aplicaciones de la metodología científica en la sexología para determinar cuándo una conducta sexual es normal o cuándo no. En este caso, perdón, en este caso, por ejemplo, tenemos los criterios estadísticos, por lo que les decía la vez anterior, ¿no? Si la mitad o un poco más de la población lo practica, ya es aceptado por la sociedad.
o viceversa. Si es que no lo practican la mitad más uno, entonces eso ya es estadísticamente fuera de lo normal. Ya se convierte en una parafilia. Si ahora vamos a hablar netamente de la parafilia, ¿no? Ahora sí, depende del lugar, lo que les decía, si es que en los Zambia, por ejemplo, en Nueva Guinea, aceptan este tipo de conductas entre ellos, entonces estadísticamente es aceptable si la mayoría lo está haciendo. Lo mismo pasado, eso de hecho es lo que pasó en el sexo anal, en el, en lo que decía en Florida, por ejemplo, en Estados Unidos. Hasta los años 70 era considerado como un delito las personas que tenían sexo anal, pero ¿qué es lo que pasa? Comienzan a aparecer estudios donde se determina que casi el 80% de la población había practicado en algún momento sexo anal. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Dicen, no, entonces ya la mayor parte de personas lo hacen, entonces aceptado estadísticamente, ¿no? Por eso dice también la época, hay situaciones donde en algún lugar, en algún momento de la historia fue aceptado y ahora ya no. Vamos a poner en cuenta algo muy común como la homosexualidad, que en algún momento fue considerado como un pecado, después pasó a ser un delito, pasó a ser un trastorno dentro del DCM-3, por ejemplo, y actualmente ya es una orientación sexual que ni pecado, ni delito, ni trastorno, ¿cierto? Entonces, por la época, la cultura y la clase social, ¿no? Filogenéticamente, si corresponde en el comportamiento sexual de los mamíferos o de los primates superiores, entonces es aceptado. Si no, si no, si no está dentro de estos comportamientos sexuales de los mamíferos o los primates superiores, parafilia, como por ejemplo el juego con juguetes, ¿no? Moral. Si hay un consenso temporal registrado en usos, costumbres y creencias dentro de la parte social, es algo moralmente aceptado y no es parafílico. Y aquí viene, aquí viene y aquí empieza mi preocupación también muchas veces, porque ahora hay muchos grupos que están luchando por la aceptación moral eh, legal de la pedofilia, ¿no? Que quieren que se acepte este tipo de relaciones y que se desmonice, o se diría, se desatanice, que se eh, legalice incluso muchas veces relaciones sexuales con menores. Y como vemos, mientras pasa la cultura, mientras pasa la sociedad avanza, también van cambiando las leyes, porque las leyes son creadas por los hombres. Entonces, en algún momento, no sé, ojalá que no pase esto, ojalá que la conciencia humana todavía tenga raciocinio y que no se acepte este tipo de conductas, ¿no? Porque como les digo, van cambiando, van aceptando, mientras más personas lo aceptan, va siendo más legalizado. Entonces, puede ser que en algún momento, digo, puede ser, ¿por qué? Porque ahora ya muchas personas, créanme, una cantidad inmesurable de personas están aceptando ciertas conductas como algo socialmente aceptable o incluso legalmente aceptable. Ya conocemos el caso muy controversial de los transedades, ¿no es cierto? Que tal vez en algún momento de la historia, si alguien me venía y me decía, yo soy un niño de 7 años, teniendo barba, tengo 45 años, y me dice, yo me considero un niño de 7 años, pues automáticamente pasaba a ser un estudio clínico. Actualmente ya no, tiene que ser aceptado, incluso hasta permitido por la ley. Eh, sí conocieron este caso, ¿no? De esta persona que tenía, me parece que 47 años y se consideraba como una niña de 8 años. Era transgénero, era trans de edad, entonces, y lo más absurdo de esto es que hay leyes que lo avalan. Por ejemplo, las leyes canadienses. ¿Qué es lo que hicieron? Pues la aceptaron como que fuera un niño, una niña, perdón, una niña de 7 años. El problema es que en Canadá los niños no pueden no tener custodia de un adulto. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Eh, ya me acuerdo del caso, en el receso te lo busco el nombre de esta persona y para que lo lean, ¿ya? En este caso, Canadá, las leyes de Canadá dicen que los menores de 18 años no pueden no tener custodia de un mayor de edad, así que le ponen en adopción. Y viene una familia y lo adopta como niña de 8 años. Después de esto, la hermanita, porque tenían una niña ahí,
La hermanita dice que no, que ella no quiere tener una hermana mayor, así que quiere tener una hermana menor. Y esta hermana menor es aceptada, de hecho se baja la edad y ahora no es una niña de 8 años, sino se considera una niña de 6 años. Porque como es trans de edad, puede variar todas las edades que quiera, ¿no? Entonces, y el otro problema es que en las leyes canadienses no se puede un niño estar sin estudiar, así que le meten a la escuela. Y ahí viene el problema, ¿no? Porque hay personas, obviamente los padres de familia, que no iban a aceptar que un hombre de 47 años que se viste de niña de 6 años y comparta con sus niñas o con sus niños en un colegio. Entonces es un caso que salió recientemente a la luz y muy complejo de entender. Desde mi punto de vista profesional, esa persona debería ser analizada eh, desde, desde los trastornos delirantes, incluso desde algún tipo de disforia de género, no sé. Tenemos que hacer un análisis completo de personalidad también, ¿no? Pero bueno, eso digo, en algún momento espero que no, por favor, la moral humana no pase a este tipo de conductas. Que ahora hay los transespecies, por ejemplo, que se enojan si soy un perro y no me quiere atender el veterinario. Me considero mujer y me enojo si es que no me quiere, si me considero mujer como hombre y me enojo si no me quiere atender un ginecólogo. Entonces van a decir, este sexólogo viene con el discurso de odio a los transgéneros, no, por favor, no. Pero hay que ser muy realistas. Un transgénero, un transexual no es mujer, un hombre transexual no es mujer, es un hombre transexual. Por eso su nombre lo dice, transexual, que está en una transición. Y un hombre jamás llegará a ser 100% mujer, será un hombre transexual, por más que se hagan modificaciones corporales, que se ponga senos, que se corte el pene, que se haga una vagina, seguirá siendo un hombre transexual con modificaciones corporales, pero nunca llegará a ser mujer. El ginecólogo jamás le podrá revisar, ¿por qué? Porque no tiene un aparato genital femenino. Entonces, no soy transfóbico, ni mucho menos, soy realista nada más. Entonces, mucho ojo con eso y esperemos que esta moral, porque también el problema es que muchos de estos ¿cómo se llama? Activistas por en defensa de estas comunidades, son quienes están haciendo libros. No saben la cantidad de libros que están presentando estas personas que no son estudiadas. Yo no he visto uno solo que tenga un grado de sexólogo. Son simplemente activistas que hablan desde la doxa y la episteme la basurean, como que eso no interesa, solamente porque yo me siento así, tiene que respetarse. No, por favor. Hay personas que estudiamos muchísimo sobre anatomía, estudiamos sobre comportamientos sexuales, estudiamos sobre conductas sexuales, estudiamos pensamientos sexuales y sabemos que no es así. Entonces, mucho ojo con eso. Ojalá que no pase, por favor. Y estas parafilias no pasen a ser dentro de la normalidad. Eh, entonces decimos, los preceptos morales preservan los valores individuales y colectivos, pero son variables en cada cultura y en diferentes épocas dentro de una misma comunidad. Y lo que más me preocupa de esto de aquí es que la sociedad actual está formándose con la moralidad no, no, llamémosle no realista, sino desde el punto de vista TikTokers, YouTubers, las redes sociales y nada más. Ya no hay libros de ciencia para ellos, no hay un libro de anatomía humana que les convenza de que una mujer transexual no es un hombre o que un hombre transexual no es una mujer. Entonces, simplemente porque lo dice este activista en el TikTok, entonces se puede llevar. Mi querida Itzel, ¿este es del caso? Sí, me parece que sí hace mención nuestra. Listo, muchas gracias. Bueno, de hecho hay algunos casos, ¿no? Hay algunos casos. Hay un caso asiático también que se casa con un avión, no sé si supieron. Y le aceptaron, o sea, las leyes aceptan, o sea, que un hombre se case con un avión. Ay, sí, ya no sé, ya.
Viene la parte legal, ¿no? Si está de acuerdo con las normas escritas y sanciones previstas para defender a la persona y sus propiedades o derechos. Entonces, ahora viene la parte legal, y eso es lo que me preocupa también. ¿Qué tal si viene un juez que tenga estas tendencias pedofílicas y influye a otros jueces que también pueden tener tendencias pedofílicas? Porque ese es el problema, ¿no? Que los parafílicos muchas veces, muy pocas veces buscan ayuda, lo que hacen es buscar personas que compartan este tipo de comportamientos. Entonces, se unen entre muchos jueces y aceptan leyes que estén a favor de este tipo de conductas. Las leyes cambian y evolucionan, pero marcan el consenso, ¿cierto? Y desde la parte social, donde dice si es aceptada socialmente, ya que no se daña a la sociedad o a sus miembros, ¿no? La aceptación social suele estar representada y avalada por la opinión científica actual, que es lo que pasó con la parte de la homosexualidad, porque las investigaciones científicas dijeron que eso no es una enfermedad, dijeron que eso no es un trastorno, dijeron que las leyes no es un delito, entonces la parte social ya lo ha aceptado, o vamos de un proceso de aceptación de la homosexualidad. Entonces, eso vamos a tener en cuenta cuando determinemos si es que es parte de o estás fuera de la regla o de la norma, ¿no? Entonces, tomando en cuenta esto, es que sí se acepta la desviación sexual. Se desvió de la parte estadística, filogenética, moral, legal, social, pero está fuera de esta norma, así que se considera una desviación de las parafilias. Así, la sexualidad humana se distingue del resto del mundo animal en que no es exclusivamente reproductora. Así que el ser humano en su inmensa cognición puede excitarse con lo que le venga en gana. Hay hombres que se excitan, por ejemplo, con juguetes, hay hombres que se excitan con situaciones, por ejemplo, dolorosas, eh, situaciones incómodas, no sé, tiene la capacidad del ser humano de lograr esa excitación. Eso depende muchísimo también de la formación, de la educación, de las experiencias previas. Así que, como les digo, ¿no? Así como hay fobias, también hay filias. Si hay hombres que les dan miedo los insectos, créame que hay una filia que los hombres se excitan al sentir gusanos e insectos moviéndose en su cuerpo. Así que el objeto de la excitación puede ser otro completamente al determinado por la biología. Y perdóname que se me ha ido esa V por ahí, ¿no? Entonces, el hombre puede excitarse, como dice, no necesariamente con los aparatos genitales primarios, ¿no? Por ejemplo, no solamente con los senos o con la vagina o con el pene o con las nalgas. Puede haber personas que se excitan, y de hecho existen personas que se excitan con los dedos de los pies, por ejemplo, ¿sí? Dicen, no tiene nada que ver con la reproducción y lo determinado con la biología, ¿no? Con los dedos de los pies, con las orejas, con el tipo de cuello, con el tipo de piel, en general, ¿no? Cualquier comportamiento desarrollado de forma voluntaria y espontánea por personas adultas para la satisfacción del impulso sexual debería ser admitido, siempre y cuando estos comportamientos no hagan daño a la otra persona y siempre y cuando las personas tengan el consenso entre las dos, ¿no? Y lo que les decía, que nuestras actitudes concernientes a la desnudez, a la virginidad, que es una palabra que ya no me gusta utilizarla, la fidelidad, el amor, el matrimonio, se me ha repetido el matrimonio, perdón, son solamente significativas dentro del entorno de nuestras tradiciones culturales y religiosas. Por ejemplo, la desnudez, ¿no? ¿Será que es mala la desnudez? ¿Por qué nosotros satanizamos tanto el cuerpo desnudo del ser humano? ¿Será que es malo que un niño vea a un adulto desnudo? Ahí sí vamos a entrar en este conversatorio. Mi querida Zulema, ¿qué crees tú? ¿Será que es malo que un niño vea desnudo a un adulto? Perfecto. Entonces, ¿por qué se habla de agresiones sexuales si mostramos el cuerpo desnudo a un menor? Porque mucho ojo, ¿no? Y gracias a estos estudios que les voy a enseñar, es que aparecen estos grupos MAPS, ¿no? Estos grupos que están a favor de la pedofilia. Hubo un investigador que se me va en este momento el nombre, que él decía
que la agresión, el contacto sexual con niños no es una agresión sexual. El contacto sexual con niños no causa trauma en el niño. Y es lo que causa el trauma, la forma en cómo se aborda la sexualidad a los niños. Él decía eso. Y en eso se basaban estos grupos, decir que sí, en verdad no se crea un trauma al momento de tener contacto con niños menores, ¿no? En la sexualidad. Porque de hecho, eh, la desnudez no debería ser considerado como algo satanizado o un potencial trauma sexual en los niños, sino ustedes cómo me justifican que los Zambia, que los Guaranis, que los Shuaras y muchas otras culturas crezcan en completa desnudez y que los niños nunca degeneren traumas sexuales, ¿no es cierto? De hecho, en la naturaleza de ellos es algo normal. El ver el cuerpo desnudo de los adultos, de los padres. ¿Por qué? Porque todos están desnudos. ¿Dónde está ese pudor que nosotros hemos generado? ¿En qué momento se generó ese pudor? ¿No? Entonces, por favor, por eso dice las actitudes conscientes a la desnudez. La desnudez depende mucho de cada cultura. No es que sea la desnudez en sí lo malo. Lo que se considera malo es cómo yo lo percibo, cómo mi cultura lo percibe. Porque nosotros hemos considerado que la desnudez es algo pervertido. Si me muestro desnudo ante una mujer, es una falta de respeto. Que si muestro mis genitales ante a un niño, una agresión sexual. Ahora, eso depende mucho de la cultura, ¿no? La virginidad, o lo que conocemos ahora como el inicio de la vida sexual, también tiene mucho que ver con la cultura. Hay, por ejemplo, culturas que consideran a la virginidad como, eh, eh, vamos a poner el ejemplo de la cultura primero. Y eso es de aquí en mi país, ¿no? En Ecuador existía un grupo de indígenas donde si yo me caso con una mujer, quien tenía relaciones o quien iniciaba la vida sexual de mi esposa no era yo, no era el esposo, sino era el padre de la novia. Entonces, cada que se casaba, pues el padre era quien iniciaba la vida sexual o, lo que decimos vulgarmente, le quitaba la virginidad. Entonces, tiene mucho que ver también con la parte contextual de la cultura, de la cosmovisión. Obviamente, eso no era permitido, ya no es permitido. De hecho, yo sé que ingresaron ya los derechos humanos para para evitar que siga dándose ese tipo de conductas, ¿no? Eh, eh, bueno, entonces la virginidad también es vista desde, por ejemplo, hay culturas donde la niña o la adolescente, en este caso de 15 años, ya puede tener relaciones sexuales aceptadas por los padres, ¿sí? De hecho,